Ahí estaban los dos, en medio de la oscuridad, rugiendo y haciendo temblar y rezar a un pueblo entero, mientras un cura enfrente de ellos temblaba y a la vez rezaba. El cura y el Nahual, escrita por Casamitos y adaptada por Arlof. Un domingo por la mañana, las campanas del pueblo sonaban. Un anciano solitario caminaba con paso lento mientras que se acercaba a la capilla. La miraba con un rostro sin expresiones. ¿Va tarde a la misa? O tal vez solo camina despacio, esperando el momento de entrar, como si una misión llevara. Por un lado, un niño pasa corriendo a toda prisa, va hacia la iglesia, mientras el anciano se detiene enfrente de la capilla, respirando hondo mientras su mirada está fija en ella. La capilla de San Juan, enclavada en el corazón del pequeño pueblo. Ese domingo la sagrada ceremonia inició. Las ancianas con su manto entraban en aquel sagrado templo. Los hombres se quitaban el sombrero y serenamente tomaban asiento. El olor a las flores frescas inundaba aquel recinto. La ceremonia daba inicio. Tras algunos momentos, la misa estaba en su momento más solemne, con el Padre José en el altar principal y la congregación en silencio, recogida en sus oraciones. De repente, un joven entra corriendo en la capilla, con la cara desencajada y los ojos llenos de lágrimas. Atraviesa los bancos de la iglesia sin importarle las miradas de sorpresa y el murmullo que provoca su presencia. Se dirige hacia el altar y grita: «Padre José, Padre José», interrumpiendo la misa. Acaban de fallecer los jóvenes seminaristas en un accidente automovilístico. Un silencio sepulcral envolvió la capilla y los fieles se miraban unos a otros con asombro. El Padre José quedó aturdido por la noticia. Se levantó del altar y se acercó al joven, cuyo rostro estaba desencajado por la tristeza. «¿Qué has dicho, hijo?», le preguntó el Padre José, tratando de asimilar la terrible noticia. «Los jóvenes seminaristas, padre», respondió el joven, entre sollozos. «Acaban de morir en un accidente de coche. Pensé que debía decírselo de inmediato». El Padre José, con una expresión de dolor en su rostro, se volvió hacia la congregación y con voz firme interrumpió la misa. «Hermanos y hermanas, hoy hemos perdido a 2 jóvenes seminaristas que dieron su vida al servicio de Dios. Oremos por su alma y por sus familias en este momento de dolor». En un acto profundo de respeto, se levantaron y comenzaron a orar. La capilla se llena de un ambiente de dolor y tristeza, mientras que el Padre José se dirige hacia el altar para continuar la misa. Pero su corazón está lleno de pensar y reflexión. Después de la misa, el Padre José se siente abrumado por la tristeza. La pérdida de los jóvenes seminaristas le ha afectado profundamente y comienza a cuestionar su fe y su propósito en la vida. En un acto de desesperación, se arrodilla frente al crucifijo, buscando una señal divina que lo guíe y lo ayude a encontrar sentido en medio del dolor. Pasaron los minutos y el Padre José no recibía ninguna respuesta, solo el silencio y la oscuridad que parecía abrazarlo. En ese momento, un anciano se acerca sigilosamente a él y lo encuentra llorando. «¿Te encuentras bien, padre?», pregunta con una voz serena. El Padre José levanta la vista, aún con lágrimas en los ojos, y ve al anciano de pie frente a él. El hombre, vestido con ropa tradicional de la región y una pequeña bolsa de tela colgada de su cinturón, irradia una extraña energía, una presencia mística y sagrada tal vez. «Estoy bien, gracias», responde el Padre José, intentando controlar sus emociones. «Sé que no estás bien, padre», dice el anciano con una sonrisa en su rostro.
Puedo sentir tu dolor y tu sufrimiento, pero hay una manera de encontrar la paz que buscas. ¿Cómo?, pregunta el padre José, intrigado. Te ofreceré una oportunidad, padre, le dijo el anciano en voz baja. Te ofreceré la posibilidad de convertirte en nahual. El padre José se queda sin palabras. Nunca había oído hablar de tal cosa, pero el anciano, sin esperar su respuesta, continúa hablando. Ser un nahual significa tener un poder especial, la capacidad de conectarse con los espíritus de la naturaleza, de sentir la energía, la tierra y el cosmos. Es una antigua tradición de nuestros antepasados, y solo aquellos que son puros de corazón pueden acceder a ella. El padre José se queda sin habla ante la propuesta del anciano, pero su corazón late con fuerza y una extraña emoción lo invade. ¿Podría esto ser la señal que estaba esperando?, dijo. Una manera de encontrar la paz y la sanación que tanto necesito. La mirada del anciano era profunda y parecía conocer todos los pensamientos del padre. Piénsalo bien, padre. Esta no es una decisión que debas tomar a la ligera, pero si decides aceptar, te enseñaré todo lo que necesitas saber. Aparte, el accidente de tus colegas no fue accidente. Algo malo está en el pueblo, y con rezos no vas a lograr nada. Si quieres ayudar a esta gente, acepta. El cura le dice, ¿por qué crees que eso puede ayudar al pueblo? Porque usted es buena persona, no se lo daría a alguien de corazón malo. ¿Y por qué no le ayudas tú?, dijo el padre. El anciano le contestó, porque no quiero. Aparte, esta es tu comunidad, tú eres su pastor, y esta comunidad es tu rebaño. Aparte, pronto mucha gente morirá junto con usted. ¿Quién eres en realidad?, le dijo el padre. Y él le contestó, no soy nadie, y lo soy todo. El padre se enoja y le dice, Dios es todo, no blasfemes aquí dentro. No quería ofenderlo, padre, disculpe. Pero a lo mejor Dios no va a venir a detener una matanza. Pero a lo mejor su Dios me mandó a mí, véalo como mejor le convenga. Pero hoy le ofrezco una oportunidad. ¿Y cómo es posible que sepas lo que va a pasar? Tengo caminando 3 días y ya sabía que tus colegas iban a morir. Tuve un viaje hace mucho y sé lo que va a pasar aquí. Acepta, cura, y ayuda a tu gente, mientras un viento helado y tierroso entraba a la iglesia, apagando todas las velas. El padre José reflexionó un momento y sintió la energía del anciano y el misterio que lo envolvía. Miles de dudas rondaron su cabeza. Había oído hablar de esos seres místicos, pero no tenía relación alguna con su fe. Pero sin duda alguna, si existiesen, también serían criaturas de Dios. Mire, cura, proteja al pueblo que tanto ama, para que se fortalezca su fe y el Dios creador lo ayude. Así evitará mayores catástrofes y la pérdida de más jóvenes. Finalmente, dígame y tome una decisión. Y por increíble que pareciera, el cura aceptó con mucha fe y valentía. El anciano asiente con una sonrisa y juntos comienzan un camino que los llevaría a descubrir una nueva dimensión en su vida. Caminaron un buen rato, hasta alejarse del pueblo, hasta llegar a un cerro, en un par de horas. De pronto, de la nada, el padre José estaba parado en el centro de una cueva oscura. Esta estaba húmeda y él con una antorcha en la mano. La llama parpadeaba y lanzaba sombras por las paredes. De repente escuchó un rugido que hizo que el suelo temblara debajo de sus pies. Era un sonido que nunca antes había escuchado. De repente, una figura enorme emergió de la oscuridad, algo tan grande que parecía casi imposible que pudiera caber en la cueva. El padre José se quedó paralizado, con la antorcha temblando en su mano. La bestia rugió de nuevo, llenando la cueva con un rugido aterrador. El anciano le dijo,
debes enfrentarte a él. El padre José sabía que no tenía otra opción. Si no se defendía, la bestia lo mataría sin piedad. Decidió que tendría que usar su astucia para vencer al animal. De repente este se lanzó hacia él con sus garras afiladas y su mandíbula abierta. El padre José se movió rápidamente y esquivó el ataque, dando un salto hacia el lado. La bestia se detuvo y se volvió hacia él de nuevo, rugiendo con gran furia. El padre José levantó la antorcha, dispuesto a usarla como arma si era necesario. La bestia volvió a atacar y esta vez el padre José tuvo más suerte. Se movió rápido y logró esquivar el ataque una vez más. Pero sabía que no podía mantenerse a la defensiva para siempre. El padre José decidió atacar, esperando que pudiera sorprenderlo y aprovechar su tamaño y fuerza. Se preparó para atacar otra vez, pero el padre José aprovechó la oportunidad y saltó hacia él, lanzándole la antorcha hacia la cabeza. Este quedó aturdido y el padre José se movió rápido y logró saltar sobre él, agarrándolo por detrás. Fue una lucha desesperada y el padre José casi perdió varias veces, pero finalmente, con el último esfuerzo, logró vencerlo. El animal cayó al suelo vencido. Después de la prueba, el anciano sonrió y lo felicitó por haber pasado la prueba, diciéndole que había demostrado su valor y su astucia. Le dijo que ahora era uno de los pocos elegidos para ser Nahual, un ser que podría transformarse en cualquier animal y que tendría un gran poder y sabiduría. El padre José se sentía diferente después de esa experiencia. Había descubierto una nueva faceta de su ser y sabía que había mucho más por descubrir. Ahora sentía que tenía la bendición de Dios y podría proteger a aquella gente. El padre José se había transformado en Nahual y con ello había ganado un poder y mucha sabiduría, pero también había perdido algo muy importante para él: su congregación. Después de que la noticia se propagara sobre su transformación, la gente del pueblo lo veía con temor y desconfianza. Lo consideraban un ser extraño y peligroso y evitaban pasar cerca de él. Incluso los que antes habían sido sus amigos y seguidores, ahora lo evitaban. El padre José se sentía solo y aislado, como si hubiera perdido todo lo que había construido durante años. La gente se alejaba de él en las calles y nadie se acercaba a la iglesia. Los bancos estaban vacíos y la capilla estaba en silencio. Era un silencio incómodo que parecía gritarle su fracaso. La gente del pueblo decía que se había vuelto loco y más aún que también pensaban que estaba del lado del mal. A pesar de esto, el padre José no se rindió. Sabía que había perdido a su congregación, pero no había perdido su fe. Sabía que Dios le había llevado por ese camino por alguna razón y que debía seguir adelante con su misión, aunque fuera solo. Un día, mientras viajaba por los caminos polvorientos del campo, se detuvo para descansar bajo un árbol. Se sentía cansado y triste, pero algo en el silencio del campo lo reconfortó. Se dio cuenta de que aunque había perdido su congregación, no había perdido la fe todavía, porque estaba ahí, ardiente en su corazón y lo guiaba en su camino. Con una sonrisa en el rostro, el padre José se levantó y continuó su camino, seguro de que su misión era importante, aunque fuera difícil. Él sabía que Dios estaba con él y que algún momento encontraría a otros que compartieran su fe, y así siguió adelante, caminando por los caminos del campo en busca de un propósito. Escuchó a lo lejos, sobre el camino, como un par de niños estaban siendo perseguidos por lo que parecían unas bestias. De manera instintiva, aquel que fuera un hombre de Dios entendió de inmediato su nuevo propósito. Se transformó en un feroz nahual y corrió a defender a aquellos niños. Su presencia era imponente y contrastaba con el tamaño de aquellas otras bestias. Arremetió contra todos, pero en un momento fue quedando rodeado por
todas aquellas bestias. De pronto aumentaron su tamaño. El cura solo quería ahuyentarlos, pero no quería hacerles daño. De pronto, el anciano apareció. Este le dijo que usara el poder que le había dado. Le dijo: mátalos a todos. Si no lo haces, aquí morirás despedazado. ¿Eres tú o ellos? Y si no lo haces después, acabará con esos niños. Hazlo ya. Deja salir esa furia que contienes. El cura, en forma de nahual, le dio la razón. Sabía que si él moría, esos niños quedarían a merced de aquellas bestias. Y por un instante dejó salir toda la furia que había en él. No pasó ni un minuto cuando aquellas bestias quedaron muertos a sus pies. Fue una masacre. El anciano le dijo: ¿ves que el poder que te di salvó la vida de estos niños? Ahora la gente te verá con otros ojos. Y en un instante, aquel anciano de nuevo desapareció. El padre tomó forma humana y vio que los niños estaban a salvo. Los acompañó con sus padres y les contó lo sucedido. La noticia se difundió rápidamente por todo el pueblo. La gente hablaba de él con admiración y respeto. El padre José había hecho algo que nadie había logrado antes y ahora se había convertido en un héroe para su comunidad. Las personas lo saludaban con una reverencia que antes no había tenido y lo llamaban con respeto Nahual. Sin embargo, a pesar de todo lo que había logrado, el padre José no podía olvidar la pérdida que había sufrido en el camino. A menudo se encontraba recordando a su congregación, a aquellos que lo habían visto y abandonado y que también lo veían como un extraño ser peligroso. Sentía un dolor constante en su corazón y a pesar de que había encontrado su propósito, había sido aceptado por su comunidad, la pérdida seguía siendo una herida abierta. Se dio cuenta de que su camino no había sido fácil, había perdido amigos y seguidores y había sido rechazado y criticado. Había tenido que luchar con todas sus fuerzas para alcanzar su objetivo. Pero eso era el pasado. Ahora su legado sería mucho mayor que el que lograría en aquella iglesia, ya que podía salvar la vida de aquellos dos pequeños niños. Pero a pesar de todo esto, el padre José se sintió agradecido. Había encontrado lo que buscaba y había logrado algo que nunca había pensado que era posible. Como bien dice la gente del pueblo, nadie es indispensable, y tampoco lo fue el padre José. Un nuevo sacerdote, joven y enérgico, llevaba un traje impecable y una sonrisa amable en su rostro. La gente lo recibió con entusiasmo y lo saludaron con mucha felicidad. El padre José salió del altar con paso lento y vacilante, como si llevara el peso de todo el mundo sobre sus hombros. El nuevo sacerdote le tomó la mano y lo guió hacia el banco de los feligreses, ofreciéndoles su ayuda y su compasión. Los murmullos se apagaron cuando el joven sacerdote se levantó para hablarle a la gente. Habló con confianza, prometiendo llevar a cabo nuevas iniciativas y proyectos para el pueblo. Los lugareños se emocionaron con sus ideas, viendo en él una oportunidad para el futuro. El padre José se quedó en silencio. Su mirada perdida estaba en los detalles de la iglesia que conocía tan bien. Miró hacia el nuevo sacerdote con una expresión de tristeza en su rostro. Antes de terminar la misa, el padre José salió de la iglesia. El anciano lo estaba esperando afuera. Este le dijo que si estaba satisfecho con lo que era ahora. La verdad, te veo un poco triste. El cura le dijo: no, solo extraño estar allá adentro y hablarle a la gente. Extraño ser cura. ¿Pero por qué?, le dijo el anciano. Ahora te ven con respeto y te ven como un héroe que los protege. Ahora, si no estás conforme, mata al cura y toma su lugar. La gente te apoyará porque ahora te temen y si no te animas, yo mismo lo mato. ¿Qué estás diciendo?, dijo el cura. ¿Por qué tratas de confundirme? Las cosas así como están bien.
Yo sigo sirviendo a Dios aunque ahora sea una bestia, y así será por siempre. Está bien, dijo el anciano, pero te digo una cosa, esto ya no es divertido. Si no lo matas tú, lo haré yo junto con todo el pueblo. Y si por algún motivo te intentas quitar la vida, igual los voy a matar. ¿Por qué haces esto?, le dijo el cura, y él contestó, porque puedo. Tienes 24 horas para hacerlo. ¿Quién eres?, le dijo el cura de nuevo. Ya te dije quién soy. Soy todo y nada. Mientras se marchó caminando hasta perderse de vista. El cura entró a la iglesia, se arrodilló ante la cruz de Jesús y lo miró fijamente. El Cristo parecía que tenía vida y parecía que lo miraba fijamente. El cura le dijo, Jesús, no sé qué hacer, necesito tu ayuda. Antes te pedí una señal y parece que el que escuchó mis palabras no fuiste tú. Hoy frente a ti te pido que me guíes, que me des una señal para salir de este infierno. Dame la fuerza para decidir lo que debo hacer. De pronto, y por un instante parecía que los ojos de Jesús se volvieron reales. Un aire entró en la iglesia y todas las velas se encendieron. Un crujido se escuchó y de la cruz de madera una astilla grande cayó. Para el cura, las cosas estaban claras. Tomó la astilla y se persinó. Esa noche no durmió y con fuerza aquel pedazo de madera apretó, fuerte con sus manos, hasta que la luz del día llegó. Se fue y se paró afuera de la iglesia, y el mediodía llegó. El anciano apareció a lo lejos, poco a poco se acercó y le dijo, ¿qué pasó? ¿Cuál fue tu decisión? El cura apretó con fuerza el pedazo de madera con devoción y le dijo, aquí nadie morirá, solo tú, maldito engendro del mal. El anciano de él se burló y con carcajadas, aquel mediodía en oscuridad se volvió. El cura le dijo, por el poder de Dios y la fe que él me envolvió, te reto que me destruyas o te destruya yo. Los dos hombres, las bestias que habían dentro de ellos, las dejaron salir. Mucha gente salió, otra detrás de las ventanas observó, todos con miedo, y el cura nuevo de la iglesia salió y se hincó y se persinó. La batalla entre las dos bestias comenzó. La fuerza del anciano era superior, pero poco a poco aquella pelea se volvía más feroz. Pero como saben, el bien siempre derrota al mal, y en un movimiento el cura el pedazo de madera enterró. La bestia rugió. No estaba muerta, pero sí muy malherida. El cura lo tenía a su merced, pero le dijo, vete de aquí y no vuelvas más. La bestia derrotada su forma humana tomó y le dijo al cura, esta vez la fe ganó. Me marcho porque mi derrota la acepto yo. El cura le dijo, antes de irte, dime lo que eres. El anciano solo sonrió y dijo, antes lo era todo, ahora no lo soy. ¿A dónde vas ahora con tu maldad? Y él respondió, no lo sé, solo me voy. Así se perdió a lo lejos, mientras la luz del día volvió, y la gente del pueblo solo se persinó. La paz volvió al pueblo, y el que era alguna vez cura, solo sonrió. Protegió aquel pueblo por muchos años, pero en realidad, ningún mal por aquellos lugares volvió. Muchas gracias si llegaste hasta el final del video. Y quiero dar las gracias a Laura Patricia, que apoyó al canal esta tarde. Muchas gracias, Laura, de todo corazón. Y ahora sí, muchas gracias y hasta la próxima.